Pagó por su café cuando la tarjeta de ella fue rechazada, sin saber que era la directora ejecutiva que lo había estado observando todo el tiempo. El ajetreo de la mañana zumbaba como estática en la cafetería en la base de la Torre Reforma. Los baristas gritaban nombres. El vapor siseaba de la máquina de espresso y el aroma de los granos tostados flotaba en el aire como una promesa. Isabela Torres, de 30 años, directora ejecutiva del Imperio en el último piso de la torre, entró vistiendo una blusa blanca impecable, una falda lápiz gris y la urgencia en su paso. Nadie la notó, no como una directora ejecutiva, no como algo más que otra profesional necesitada de cafeína. Se acercó al mostrador tecleando en su teléfono mientras hacía malabares con su tableta y una carpeta bajo el brazo. Un latte grande con un shot extra, por favor, dijo su voz pulida pero distraída. Serían 95 pesos, respondió alegremente el barista. Isabela levantó su tarjeta y la insertó. El lector parpadeó. Rechazada. Frunció el ceño intentándolo de nuevo. Todavía rechazada. Un momento. Metió la mano en su bolso de cuero buscando en el bolsillo lateral, luego en el centro. Nada. Su cartera no estaba allí. El pánico le oprimió el pecho. Nunca olvidaba su cartera. Nunca, excepto aparentemente hoy. Lo siento mucho, dijo avergonzada. Creo que dejé mi cartera en mi oficina. ¿Podrías guardármelo un segundo? Puedo subir corriendo y... El barista miró la creciente fila detrás de ella apretando los labios. Fue entonces cuando una voz tranquila cortó la tensión. Es solo un café. Le pasa a cualquiera. Isabela se giró. Un hombre se adelantó desde un lado. Alto quizás a mediados de sus 30 con jeans gastados, un polo azul marino y una insignia de seguridad enganchada a su cinturón. Su cabello castaño era corto y prolijo su rostro tranquilo. Su etiqueta con el nombre decía Mateo. Antes de que ella pudiera protestar, él levantó su teléfono y escaneó el lector sin contacto. El pago se realizó con un suave timbre. El barista se relajó. Gracias, señor. Mateo asintió levemente y se volvió hacia Isabela. Aquí tienes, dijo extendiéndole el latte. No es gran cosa. Ella lo tomó atónita. Espera, no tienes que hacerlo. Lo sé, se encogió de hombros. Pero si fuera yo, harías lo mismo. Había algo encantador en su tono. Sin lástima, sin actuación, solo amabilidad directa y silenciosa. Isabela sonrió débilmente. Aún así, gracias. Te lo pagaré, interrumpió Mateo con una pequeña sonrisa. No es necesario. Mientras ajustaba su bolso, la taza caliente se inclinó y unas gotas salpicaron su blusa. Hizo una mueca. Claro, perfecto. Sin decir palabra, Mateo metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una servilleta limpia. Se acercó no demasiado y frotó suavemente la mancha cerca de su clavícula. Su toque fue respetuoso, preciso, como alguien que sabía exactamente dónde estaba el límite. Listo, dijo, casi se ha ido. Isabela lo miró. Él ya se estaba alejando. Espera, ¿cómo te llamas? Se detuvo, miró por encima del hombro. Mateo. Y luego se fue desapareciendo por la salida cerca de los elevadores. Isabela se quedó quieta agarrando su taza, la servilleta todavía en su mano. A su alrededor, la fila volvió a moverse. Se gritaban pedidos, se servía expreso. Pero algo había cambiado. Un gesto pequeño y simple. Un hombre que no la conocía no reconocía su título, ni su salario, ni su rostro. Y sin embargo, había apagado su café, limpiado su blusa y se había ido sin esperar gracias ni reconocimiento. Miró la servilleta, el leve rastro de café que ahora se secaba en el borde. La gente a menudo era amable cuando sabían quién era ella, cuando esperaban algo a cambio, pero Mateo ni siquiera le preguntó su nombre.
Isabela tomó un largo sorbo de su latte, todavía tibio, todavía perfecto. Y luego, con el ceño fruncido y algo moviéndose en su pecho, se dirigió hacia los elevadores. Su primera reunión del día todavía la esperaba, pero ahora sus pensamientos estaban en otro lugar, con un hombre llamado Mateo y un café que nunca olvidaría. La sala de conferencias en el piso 26 tenía paredes de cristal y era silenciosa, con nada más que el suave zumbido de una máquina de café en la esquina y el golpeteo rítmico de las teclas de las laptops. Isabela se sentó a la cabeza de la larga mesa de caoba con las mangas arremangadas y una pila ordenada de currículums impresos frente a ella. Fue su decisión personal revisar la lista final para la nueva iniciativa tecnológica regional, algo por lo que había luchado después de años de depender demasiado de los filtros de departamento y el software impersonal. Había mucho en juego. Empresas Torres estaba expandiendo su división digital a 3 nuevas ciudades. Este equipo construiría los cimientos. Isabela quería gente con agallas, no solo con credenciales pulidas. Escaneó un currículum, luego otro. Candidatos sólidos sí, pero algo en la uniformidad la inquietaba. Demasiadas líneas perfectas, demasiadas palabras de moda. Alcanzó la siguiente carpeta y luego se detuvo. El nombre en la parte superior la dejó helada. Mateo Vargas. Entrecerró los ojos. Recordaba ese nombre. Acababa de leerlo no en la pila de aceptados, sino en la columna de rechazados. Buscó en la pila de descartes y revolvió hasta que lo encontró. Su currículum había sido marcado con tinta roja. Brecha en el historial laboral. Explicación incompleta. Descartar. Pero ahora, al verlo de nuevo, leyó con más atención. Exingeniero de sistemas senior en tecnologías Halcón. Su corazón se detuvo un poco. Halcón no era cualquier cosa. Prestigiosa selectiva. Siguió leyendo. 8 años de experiencia, varias promociones internas. Luego, una parada brusca. Un vacío de 3 años. Ninguna explicación más que una vaga licencia personal. Isabela se reclinó en su silla, golpeando una pluma contra su rodilla. El Mateo que había conocido en la cafetería, tranquilo, firme, cálido, no parecía un hombre que no pudiera mantener un trabajo. Parecía alguien que había elegido la quietud sobre el caos. Se levantó, cruzó la habitación y abrió la solicitud digital en el portal de la empresa. Adjunta a la solicitud había una pequeña nota en la sección de comentarios adicionales. Simplemente decía: busco reincorporarme al mundo de la tecnología a mi propio ritmo. No busco lástima, solo un propósito. La garganta de Isabela se apretó. Sus dedos dudaron sobre el teclado, luego comenzaron a escribir rápidamente, buscando en los registros internos LinkedIn datos públicos. Y allí estaba. Un artículo de hace 4 años enterrado en los archivos de noticias locales. Ejecutivo de tecnología pierde a su familia en trágico accidente en la autopista, deja la empresa semanas después. No necesitaba leer el artículo completo. La foto lo decía todo. Mateo más joven, pero reconocible de pie, en un sitio conmemorativo con una sola rosa blanca en la mano. Isabela se reclinó con la respiración entrecortada. No era alguien que se conmoviera fácilmente, pero algo sobre el silencio de su currículum, la dignidad en él, la conmovió. Volvió a mirar la página impresa. Se sentía como sostener la punta de un iceberg. Y alguien en recursos humanos había mirado ese espacio en blanco y había visto un defecto. Ella vio una lucha. Isabela tomó su pluma y tachó la línea roja.
Luego, junto a su nombre, escribió con tinta negra y en negrita, revisión prioritaria e entrevista directa con la CEO. Cuando su asistente regresó con café, Isabela no levantó la vista. Emilia dijo con calma, quiero que saques las notas completas de RRHH sobre este Mateo Vargas y programa una reunión individual. Sin panel, solo él y yo. Emilia parpadeó. Es uno de los rechazados. Ya no, dijo Isabela sin levantar la vista. 2 horas después, de vuelta en su oficina, Isabela cerró la puerta y miró por las ventanas del piso al techo la ciudad de abajo. El sol apenas comenzaba a abrirse paso a través de la neblina de la mañana. La gente en la calle parecía figuras de juguete corriendo hacia metas desconocidas. Pensó de nuevo en las palabras de Mateo, suaves y simples. Si fuera yo, harías lo mismo. Pero lo haría. Lo había hecho. ¿A cuántas personas había pasado por alto porque no encajaban perfectamente en las casillas? Recordó la forma en que él se había apartado después de pagar dándole espacio. La forma en que había limpiado el café de su blusa con un cuidado silencioso sin hacerlo incómodo. La forma en que se alejó como si no esperara nada, ni siquiera un gracias. Y ahora aquí estaba de nuevo no en el edificio por accidente, sino en una lista que nunca había mirado hasta hoy. Un hombre que una vez había liderado equipos de 50 ingenieros que lo había perdido todo y en lugar de derrumbarse, eligió reconstruir con las herramientas que le quedaban dignidad, silencio y un trabajo que le permitía respirar. Isabela miró su agenda y rodeó el próximo jueves por la tarde. Debajo escribió entrevista a Mateo Vargas. Léelo a él, no al currículum. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas de la oficina de esquina de Isabela Torres, proyectando un tono dorado sobre la mesa de cristal donde reposaban 2 tazas de café, una intacta, la otra enfriándose. Mateo Vargas estaba de pie junto a la puerta, sin saber dónde poner las manos. Se veía un poco fuera de lugar en la habitación elegante y moderna, su uniforme de seguridad limpio, pero simple, su postura educada pero reservada. Isabela le hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. «Por favor, toma asiento». Él obedeció en silencio, pero sus ojos buscaron los de ella tranquilos y alertas, como un hombre acostumbrado a la incertidumbre. «Imagino que te preguntas por qué te pedí que vinieras», comenzó Isabela, juntando las manos ligeramente sobre la mesa. Mateo ofreció una pequeña sonrisa. «¿Te refieres además del obvio incidente del café?» Ella se rió una vez y asintió, entre otras cosas. Alcanzó una carpeta en su escritorio y la abrió lentamente. Mateo Vargas, ex ingeniero de sistemas senior, 8 años en tecnologías Halcón, múltiples reconocimientos, luego 3 años sin registros y ahora un puesto de seguridad a tiempo parcial. ¿No incluiste nada de eso en tu carta de presentación? Él no se inmutó, no pensé que importara. La mayoría de la gente deja de leer después de la brecha. Isabela inclinó la cabeza. ¿Y si no lo hubieran hecho, si alguien hubiera leído hasta el final? Él dudó, luego se encogió de hombros ligeramente. Verían a alguien reconstruyendo en sus propios términos. Ella lo estudió por un largo momento. Estás sobrecualificado para cualquiera de los puestos que publicamos. Lo sabes. Sí, dijo él simplemente. Entonces, ¿por qué solicitar algo de nivel de entrada? ¿Por qué no esperar a que las puertas ejecutivas se abran de nuevo? Su voz era tranquila, pero inquebrantable. Porque no quería lástima. Quería un propósito, un nuevo comienzo que me ganara, no uno que me dieran por culpa o curiosidad. Isabela asintió lentamente. Había algo en la quietud de él, inmóvil, firme. No era orgullo, no era arrogancia.
Era claridad. Miró la carpeta luego de nuevo a él. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. Esa mañana cuando pagaste mi café. No te quedaste, no pediste nada. Ni siquiera me dejaste darte las gracias. Él sonrió un poco. No sentí que fuera algo por lo que necesitara gracias. Pero lo fue, dijo ella suavemente, no solo el café, sino cómo lo hiciste. Me viste solo como una persona en un momento de necesidad, no como una CEO, no como una extraña a la que impresionar. Mateo no dijo nada, pero su expresión se suavizó. Isabela buscó en su cajón y sacó un sobre grueso. Lo deslizó sobre la mesa. «Esto no es por el café», dijo, «y no es por obligación». Él tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta de oferta formal no para un puesto junior, sino para consultor principal de sistemas en el nuevo proyecto de infraestructura digital, una de las empresas más ambiciosas de la compañía en años. «Leí tu expediente», continuó Isabela, su voz baja. «Pero más importante escuché y vi lo que la mayoría de la gente no vio». Mateo la miró con los ojos firmes, pero había algo frágil en ellos ahora, como el peso de ser visto después de mucho tiempo en la sombra. «No estoy haciendo esto porque te deba algo», dijo ella. «Lo estoy haciendo porque necesito a alguien como tú». Pasó un largo silencio. Finalmente Mateo asintió una vez, luego volvió a colocar el sobre en la mesa. «Aceptaré», dijo, «pero con una condición». Isabela levantó una ceja. «¿Y cuál es?» Él sonrió amablemente. «Que me dejes pagar el próximo café». Ella se rió. «Trato hecho». El elevador sonó suavemente cuando Mateo entró en el piso 22 de la Torre Torres, la división ejecutiva y de estrategia. El piso no se parecía en nada al vestíbulo donde había estado meses atrás como guardia de seguridad a tiempo parcial. Aquí la iluminación era más cálida al aire, sutilmente perfumado con cedro y limón, y las paredes estaban revestidas con elegantes pantallas digitales que mostraban flujos de datos en tiempo real en paneles de proyectos. Su gafete de identificación ahora decía consultor de estrategia técnica. Lo tocó distraídamente, todavía no del todo acostumbrado al título. Desde el momento en que entró en el espacio de oficina abierto, sintió las miradas. Algunas curiosas, otras cautelosas, unas pocas claramente escépticas. Lo escuchó junto a la estación de café más tarde esa mañana. 2 analistas junior susurrando lo suficientemente alto. Ese es el tipo, el guardia de seguridad, que la CEO contrató personalmente. Sí, murmuró el otro. Pasó de abrir puertas a dirigir proyectos. Debió haber preparado un café increíble. Mateo no se inmutó. Había pasado por cosas peores, pero aún así dolía. Sus primeras reuniones fueron tranquilas. Era respetuoso observador, diciendo poco a menos que se le preguntara. Pero en el silencio estaba aprendiendo sobre los sistemas, las brechas, las ineficiencias que nadie había abordado. No porque no les importara, sino porque no las veían como él. Esa noche, mientras empacaba para irse, apareció un correo electrónico en su bandeja de entrada asunto, por si acaso de Isabela Torres. Adjunto había un enlace privado al plano de la arquitectura interna de la empresa y un pase de acceso confidencial a los últimos registros de revisión de la infraestructura. Sin nota, sin comentario, solo lo que necesitaba. Mateo sonrió en silencio. Cada día después llegaba temprano, se iba tarde. Hacía preguntas a veces a nadie en particular. Revisaba líneas de código y mapas de sistemas con la precisión de alguien que los había construido desde adentro. Poco a poco, uno por uno, el equipo comenzó a escuchar, Isabela, ella no merodeaba. Nunca se sentó en sus reuniones
ni microgestionó su trabajo. Pero de vez en cuando encontraba pequeños gestos, una pizarra adicional instalada junto a su escritorio, una nueva licencia de modelo de datos agregada a su cuenta. Estaba observando en silencio de la misma manera que él la había observado una vez desde detrás de la entrada de un edificio abriendo puertas mientras contenía su propio pasado. El punto de inflexión llegó durante la tercera semana. Fue una sesión de revisión de un lunes por la mañana. La sala estaba llena. Estrategas líderes de proyecto, jefes de TI. Mateo se paró frente a la pantalla, vestido con un blazer azul marino sobre una camisa simple sin corbata. Se aclaró la garganta una vez. Revisé nuestra infraestructura digital actual, dijo mostrando un esquema, y encontré 3 redundancias en los canales de sincronización de datos que nos están costando un estimado de 8.4 millones de pesos anuales. Algunas cabezas se levantaron. Hizo clic de nuevo. Con una estrategia de consolidación por capas y almacenamiento en caché inteligente, señaló el modelo: podríamos reducir eso en un 85% en 6 meses. Siguió el silencio, luego murmullos, luego preguntas. Reales técnicas agudas apremiantes. Mateo respondió a cada una con claridad, confianza, como un hombre que no solo había usado una insignia, sino que había llevado el peso de una responsabilidad real. Cuando terminó la sesión, la sala todavía estaba procesando. Isabela, que se había sentado en silencio en la parte de atrás, todo el tiempo se levantó. Caminó hacia adelante lentamente, sus tacones suaves contra la alfombra. Luego, con una sonrisa tranquila, miró a su alrededor y dijo simplemente: leí su expediente, leí entre líneas, y hoy él acaba de leer la situación. Se volvió hacia Mateo, sus ojos cálidos, con algo más que aprobación. Elegí bien. Comenzaron los aplausos, no atronadores pero genuinos. Mateo no sonrió, no de inmediato, solo asintió y guardó sus notas en silencio, pero por dentro algo cambió. El piso ya no se sentía tan alto, y por primera vez en mucho tiempo no sentía que estuviera ocupando un espacio prestado. Estaba construyendo algo propio. El reloj en la pared marcaba las 9:45 p.m. La mayor parte de la Torre Torres se había oscurecido. Las luces de la ciudad afuera proyectaban largos reflejos contra las ventanas del rascacielos. Pero en el piso 22, 2 luces aún ardían. Una en la oficina de Isabela y la otra en la esquina lejana donde trabajaba Mateo. Su pantalla brillaba con líneas de código en cascada. Isabel había estado mirando el mismo informe financiero durante 20 minutos, con las sienes palpitando, su blazer colgado en el respaldo de su silla, los tacones quitados debajo de su escritorio. Su cabello, generalmente inmaculado, se soltaba de su moño. Había sido un día brutal. Un recorte presupuestario inesperado en una subsidiaria, una llamada tensa con los inversores y 3 reuniones consecutivas que no dejaron espacio para respirar. Apenas notó que Mateo dejaba su asiento hasta que escuchó el suave golpe en su puerta de cristal. Al levantar la vista no vio a nadie, pero en el borde de su escritorio había una taza de cerámica blanca de la que salía un suave vapor. Té de manzanilla, su favorito. Junto a ella, una pequeña nota doblada, escrita con una letra firme y sin prisas. Te ves cansada. El mundo puede esperar. La miró por un largo momento. Algo se apretó en su pecho. Nadie le había dicho algo así en años. Todos asumían que podía manejar cualquier cosa porque siempre lo había hecho, porque nunca mostraba grietas. Porque cuando eres el jefe, la amabilidad a menudo se cambia por expectativas. Isabela se reclinó en su silla, acunando la taza tibia con las manos. Miró hacia el otro extremo del piso, pero la luz de Mateo ya estaba apagada. Se había ido sin decir una palabra. Debería haberlo esperado.
La mañana siguiente trajo una tormenta no de clima, sino de caos corporativo. Un memorando interno filtrado había desatado la confusión entre los equipos regionales. Los medios se enteraron. Hubo especulación, pánico, y en la reunión de emergencia que siguió Isabela, se encontró en el centro de un pelotón de fusilamiento. ¿Cómo pudo pasar esto bajo tu supervisión? Deberíamos haber tenido mejores controles. ¿Está el liderazgo siquiera alineado? Las preguntas llegaron rápido, directas, veladas, en un tono profesional, pero cargadas de acusación. Isabela se sentó a la cabeza de la mesa con la espalda recta, la mandíbula apretada, absorbiendo cada palabra sin inmutarse, pero sus nudillos se blanquearon alrededor de la pluma en su mano. Entonces Mateo habló. No lo había planeado, pero algo en la forma en que los ojos de Isabela habían parpadeado una sola vez, apenas visible, lo hizo moverse. Con todo respeto, dijo su voz tranquila, pero clara. Si vamos a cuestionar el liderazgo, seamos precisos. La sala se giró. Isabela no fue la filtración, no fue el cuello de botella, y ciertamente no fue quien no señaló el protocolo de comunicaciones obsoleto. Ese fue mi equipo, y yo asumo la responsabilidad. Silencio. Mateo continuó. Pero mientras ustedes señalan con el dedo, ella ha estado en esta oficina a medianoche limpiando el desastre. Así que a menos que alguien aquí haya trabajado más horas esta semana que ella, sugiero que dirijamos nuestra atención a arreglar, no a culpar. Una pausa. Entonces, Isabela habló, su voz firme pero más suave de lo habitual. Gracias, Mateo. La reunión continuó menos hostil, ahora más enfocada. Cuando terminó, Isabela se quedó atrás apilando papeles en silencio. Mateo se quedó junto a la puerta esperando. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado. Menos reservada, más cálida. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja. Porque estaba sola, dijo él simplemente. Y sé lo que se siente. Ella se cruzó de brazos, no en defensa, sino en algo más cercano a la vulnerabilidad. ¿Realmente crees que eso es suficiente? Solo estar presente. Mateo asintió. Es donde todo comienza. Por primera vez, Isabela no tuvo una respuesta aguda. Simplemente lo miró. Realmente lo miró. Y se dio cuenta de que, de alguna manera, en este torbellino de guerra corporativa, él había encontrado una manera de llegar a ella. No a través del poder, no a través de la estrategia, sino a través de la quietud, a través de ver. Más tarde, esa noche se encontró releyendo la nota que él le dejó. Te ves cansada. El mundo puede esperar. Y, por primera vez, tal vez podría. El gran salón de baile de la gala del 10º aniversario de Empresas Torres brillaba bajo candelabros de cristal. La sala estaba llena de ejecutivos, inversores, medios de comunicación y colegas sonrientes. Se hicieron brindis por una década de innovación y expansión. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca del estrado elevado. El ambiente era pulido, festivo, pero Isabela Torres sentía una extraña mezcla de orgullo y agotamiento. Había organizado cada detalle, pero esa noche se sentía irreal. Llevaba un vestido largo azul, medianoche. El profundo escote en su espalda revelaba solo un toque de piel y la tela brillaba cuando se movía bajo las luces cálidas. Su cabello rubio caía en ondas sueltas y su maquillaje era sereno, seguro, elegante, pero llevaba el peso de la noche sobre sus hombros. Mateo Vargas estaba de pie junto a las puertas de servicio observando. Llevaba un smoking clásico, sin accesorios llamativos, sin gemelos ostentosos, solo limpio, discreto, genuino.
Había llegado temprano para ayudar a Isabela con los detalles de la gala, asegurándose de que la iluminación del escenario fuera suave, revisando los micrófonos y reagrupando silenciosamente al personal. Se había escabullido para cambiarse a la ropa formal, pero su mente todavía estaba en ella. Más temprano en la noche, notó que ella temblaba mientras saludaba a los invitados cerca de la ventana norte por las corrientes de aire del balcón abierto. Con un tiempo discreto, le dejó caer un suave chal de cachemira azul marino sobre los hombros antes de que ella lo viera. Sus dedos rozaron los de ella brevemente mientras arreglaba los pliegues. Ella lo sintió incluso entonces. Ahora, mientras la presentación final concluía y el cuarteto terminaba con un acorde persistente, la multitud se movía hacia el área del comedor. Las copas tintineaban, las risas se extendían. Isabela sonreía, agradecía a la gente, aceptaba cumplidos. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Se hizo un silencio. Los fuegos artificiales estaban programados, abriendo las puertas de la terraza suroeste. Isabela salió ajustándose el chal alrededor de sus delgados hombros y deteniéndose mientras el aire cálido la golpeaba. Mateo la siguió unos pasos atrás. El cielo explotó de color. Primero rojo, luego azul eléctrico, una cascada de oro. Cada estallido iluminaba sus rostros vibrantes brillantes. Los fuegos artificiales se reflejaban en sus ojos. Mateo la observaba a ella observarlos. Ella se giró ligeramente y una sonrisa parpadeó. «Es hermoso», dijo suavemente. «Lo es», estuvo de acuerdo él. Se quedaron uno al lado del otro, en silencio. Ella levantó una ceja casi imperceptiblemente. Él respiró lentamente. «¿Tienes frío?». Ella lo miró. Él le tendió la mano libre. Ella puso ambas manos en la de él. ¿Vieron los siguientes estallidos juntos? Las explosiones se desvanecieron en un suave resplandor. La mirada de Isabela volvió a él. «¿Por qué siempre te fijas en los pequeños detalles?», preguntó con la voz atrapada entre el asombro y la vulnerabilidad. Él lo consideró. Los fuegos artificiales terminaron. El aire de la noche era suave. «Porque sé lo que es que nadie se fije en ti», dijo en voz baja. Su corazón dio un vuelco. Esa frase aterrizó como una confesión. Ella miró sus manos unidas. Su palma era cálida, firme. Su pulgar rozó sus dedos. Volvió a mirar al cielo, luego a él. «Gracias», susurró. Él apretó suavemente. Siempre. Se quedaron así tomados de la mano, sin tocarse los labios todavía, pero conectados. Dos personas cuyos mundos se habían fusionado lentamente más allá de los roles y los currículums. Detrás de ellos, los aplausos surgieron en el salón de baile dando la bienvenida a los invitados de nuevo adentro. Se quedaron unos momentos más porque ninguno quería volver a las conversaciones triviales. Ahora venía el verdadero crescendo no de los fuegos artificiales, sino de la verdad. Isabela comenzó Mateo su voz baja. Ella levantó la vista hacia su perfil iluminado por la luz de las estrellas. «No puedo prometer que siempre será perfecto», dijo, «pero prometo que seguiré fijándome en los detalles». Ella se inclinó. El chal se cayó, revelando más de su hombro, pero tembló menos que antes. Sus ojos se encontraron sin necesidad de palabras. Luego él se acercó más, inclinó suavemente su barbilla hacia arriba. La oficina estaba más silenciosa de lo habitual. Eran más de las 7:00 p.m. y la mayor parte del piso estaba a oscuras, excepto por un cubículo en una esquina donde todavía se oía un suave tecleo. Mateo pasó por allí de camino a buscar una carpeta que había olvidado, pero algo en la quietud lo hizo detenerse.
Dentro del cubículo estaba sentada Mía, una de las miembros más jóvenes del equipo de análisis. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, por lo que pensó que eran lágrimas desapercibidas. Mateo se apoyó suavemente en el borde del cubículo y habló en voz baja. ¿Estás bien? Ella se sobresaltó secándose rápidamente las mejillas. Sí, sí solo, no es nada. Mateo no insistió. Se sentó en la silla frente a ella y simplemente esperó. Después de unos momentos, ella dijo, en voz baja, arruiné un informe. Mal. ¿Va a afectar la presentación al cliente de la próxima semana? Yo no sé si pertenezco aquí. Mateo asintió lentamente. ¿Crees que el resto de nosotros nunca nos equivocamos? Ella parpadeó sorprendida. Pero tú eres tranquilo. Siempre pareces tenerlo todo bajo control. Solía ser ingeniero, dijo él. Una vez lancé una actualización de producto que colapsó toda una plataforma durante 3 días. Pensé que nunca tendría otra oportunidad. ¿Qué pasó? Él sonrió ligeramente. Alguien se sentó frente a mí y me dijo, tienes permitido fallar, no tienes permitido rendirte, así que no lo hice. Mía exhaló. Parte de la tensión en sus hombros se alivió. Rehaz el informe, agregó. Si quieres, lo revisaré contigo. No estás sola en esto. Desde el otro lado del panel de cristal, Isabela había estado caminando por el pasillo y se detuvo. Vio la escena. La presencia paciente de Mateo, la forma en que el cuerpo de Mía pasó de la derrota a la firmeza. No fue grandioso, pero fue liderazgo, silencioso humano real. Más tarde, mientras salían juntos del edificio, Isabela finalmente dijo, «Me haces repensar como lidero». Él la miró. Ella continuó, «Todo este tiempo pensé que el liderazgo se trataba de estar por delante de todos, pero tal vez se trata más de caminar al lado». Mateo sonrió con las manos en los bolsillos de su abrigo. El liderazgo no empieza con el poder, empieza con la presencia. Llegaron a la acera. Su coche todavía estaba en el taller y él le ofreció llevarla a casa de nuevo. Ella aceptó. Dentro del coche, las luces de la ciudad parpadeaban al pasar. Isabela reclinó la cabeza en el asiento dejando escapar un suspiro silencioso. Tienes razón, dijo. No tienes que decir mucho para cambiar algo para alguien. Él la miró. Tú tampoco. Ella se volvió hacia él con los labios curvándose. Siempre te fijas en más de lo que la gente piensa. Solía perderme cosas, dijo él con voz suave. Ahora intento no hacerlo. El coche volvió a quedar en silencio. Un silencio suave. Una música instrumental suave sonaba abajo desde los altavoces. Mientras el tráfico se ralentizaba, los ojos de Isabela comenzaron a cerrarse. La fatiga de la semana, el peso emocional de todo finalmente se asentó. No tenía la intención de quedarse dormida, pero en cuestión de minutos, su respiración se igualó, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, el cabello rozando su mejilla. Mateo se dio cuenta. En el siguiente semáforo en rojo, se giró ligeramente hacia ella. Unos mechones de su cabello rubio se habían quedado en la comisura de sus labios. Con cuidado, sin hacer ruido, levantó una mano, se detuvo a solo unos centímetros de distancia. Dudó, algo en él se agitó. No el arrebato del enamoramiento, sino algo más antiguo, más cálido, una sensación de reconocimiento, de haber encontrado algo que pensaba que había perdido para siempre. Mientras sus dedos apartaban suavemente el cabello de su rostro, Isabela se movió. Sus ojos se abrieron por un segundo.
ninguno de los dos se movió. Su mirada se encontró con la de él. Su mano todavía flotaba cerca de su mejilla. Yo, comenzó él retirándola rápidamente. Lo siento tu cabello. Su rostro se sonrojó, pero sus ojos no se apartaron de los de él. Está bien. No dijeron nada más, pero el aire entre ellos cambió. Algo tácito innegable comenzó a arraigarse. Cuando llegaron a su edificio, él salió y le abrió la puerta como siempre. Ella salió lentamente, volviéndose hacia él con una mirada más suave de lo habitual. Gracias, dijo por esta noche, por lo de antes, por ver a la gente. Su respuesta fue un pequeño asentimiento de comprensión. Mientras subía las escaleras, miró hacia atrás una vez. Él todavía estaba allí con las manos en los bolsillos de su abrigo, observándola no con posesión, sino con un respeto silencioso. Dentro de su apartamento, Isabela se apoyó en la puerta, por un momento presionando una mano contra su pecho. No era solo gratitud, era el comienzo de algo más. Algo que ningún programa de MBA, ningún seminario de liderazgo, ninguna reunión de la junta directiva le había enseñado jamás. Sonrió porque algunas lecciones, las que más importan, solo se pueden aprender de alguien que las ha vivido. El auditorio se llenó de un suave aplauso. Mientras Isabela subía al escenario, una gran pantalla detrás de ella mostraba el logotipo de Empresas Torres junto con el título del programa que había defendido durante el último año, La Segunda Puerta Contratando sin Prejuicios. Se había convertido en más que una idea piloto. Se había convertido en una conversación nacional. Isabela llevaba un traje de pantalón azul marino simple pero fuerte. Llevaba el cabello recogido, su voz tranquila mientras se dirigía a la multitud. Estoy aquí no solo como una CEO, sino como alguien que una vez recibió una segunda mirada, que se dio cuenta de que a veces los currículums más valiosos son los que casi pasamos por alto. Esta iniciativa no se trata de caridad. Se trata de reconocer el valor en lugares tranquilos, en personas tranquilas. Los aplausos estallaron de nuevo, las cámaras destellaron. Pero mientras su nombre estaba impreso en negrita en el certificado que recibió, mientras su foto aparecería en las publicaciones de la industria la semana siguiente, los ojos de Isabela buscaron en la parte trasera de la sala. Más allá de las luces, más allá de los aplausos, Mateo estaba de pie cerca de la salida, no en el escenario, no bajo los reflectores tal como él prefería. Él captó su mirada. Ella asintió levemente. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba y la prensa se iba, Isabela se escabulló por la puerta lateral y lo encontró esperando cerca de las amplias ventanas de cristal del vestíbulo. «¿Te quedaste atrás?», dijo ella. «Siempre lo hago», respondió él con una suave sonrisa. Ella se acercó. «Tú eres la razón por la que estuve ahí arriba esta noche». Él negó ligeramente con la cabeza. «Tú siempre ibas a estar ahí arriba». Isabela bajó la mirada por un momento, luego tomó suavemente su mano. «No te amo porque fuiste amable conmigo cuando mi tarjeta fue rechazada», dijo. «Te amo porque eres amable cuando nadie está mirando». Sus dedos se curvaron alrededor de los de ella instintivamente. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Afuera la ciudad zumbaba como siempre, pero para ellos la noche tenía una quietud que ambos entendían. Más tarde se encontraron de nuevo en la misma cafetería donde todo había comenzado. La lluvia había cesado, pero la acera todavía estaba mojada, reflejando el brillo dorado de las ventanas interiores. Pidieron 2 cafés, el de ella con leche de avena, el de él negro. El barista sonrió,
reconociéndolos vagamente de aquel artículo sobre el aseo de torres. Isabela buscó en su bolso y sacó su tarjeta, la sostuvo con una sonrisa burlona. Y si la rechazan de nuevo, Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja. Entonces simplemente escanearé la mía otra vez, dijo con los ojos brillantes. Algunos hábitos son difíciles de romper. Ella entregó su tarjeta. La máquina pitó. Aprobada. Ambos se rieron. Pero luego ella se quedó en silencio, miró su café, luego de nuevo a él. ¿Sabes en qué pienso a veces?, preguntó. ¿Qué pasaría si ese día no hubieras estado en la fila detrás de mí? ¿Y si hubieras mirado hacia otro lado? Mateo se reclinó pensativo. Creo que nos habríamos conocido de todos modos, solo que en otro lugar. La amabilidad no necesita un momento oportuno, solo necesita dos personas dispuestas a verse. Ella asintió. Afuera pasó una suave brisa. Adentro el calor del café, el zumbido de la música, suave el peso de un año lleno de cambios y elecciones. Isabela extendió la mano sobre la mesa y la apoyó sobre la de él. Esto dijo con la voz casi en un susurro. Nunca fue solo sobre un café. No dijo Mateo, su pulgar rozando el de ella. Fue sobre alguien que vio a alguien y eligió quedarse. La máquina detrás del mostrador volvió a sonar. Otro pedido listo. Pero para Isabela y Mateo su comienzo ya había sido preparado y servido en silencio, amablemente y justo como lo necesitaban. Y el futuro. Bueno, sabía mucho a café y coraje. Si esta historia tocó tu corazón de la manera en que la silenciosa amabilidad de Mateo tocó la vida de Isabela, te invitamos a quedarte para más. En historias que conmueven el alma, creemos que incluso los actos más pequeños, como pagar el café de un extraño, pueden cambiar el curso de una vida. Y a veces conducen a algo aún más grande, una conexión, una segunda oportunidad o un amor que crece en silencio antes de hablar. Si crees en el amor que crece en silencio, en las segundas oportunidades y en el poder de la bondad cotidiana, suscríbete a Historias que conmueven el alma y activa la campanita. Nuevas historias cada semana creadas para calentar tu corazón y recordarte que los momentos más suaves a menudo dejan la marca más profunda. Gracias por ver y recuerda, la amabilidad nunca se desperdicia. ¡Música! ¡Música! Hola a todos. Me encantaría saber desde dónde nos acompañan. Por favor, dejen en los comentarios su ciudad o su país. Siempre me emociona ver hasta dónde llegamos. Ahora cuéntenme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué sintieron o pensaron mientras la escuchaban? Leo absolutamente todos sus comentarios. De todo corazón deseo que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren siempre bien, con mucha paz y a salvo de todo mal. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y recuerden, este espacio también es de ustedes. Si tienen una historia increíble, divertida o conmovedora que quieran compartir con esta comunidad, no duden en contárnosla. Nos encantará escucharla y quizás sea la próxima que contemos aquí.